Sobre noticias internacionales, lo habíamos adelantado antes de la pausa, y este conflicto en la zona de Yemen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Estados Unidos y el Reino Unido han atacado buques de Yemen, específicamente del sector de la facción de los hutíes? Ay, disculpen, se ha metido la mosca ya. De los hutíes en Yemen. Retomamos la información, y esto porque se da, o en todo caso, en respuesta porque los hutíes han venido durante las últimas semanas atacando buques comerciales, y la ruta alterna que en todo caso tendría que utilizar Estados Unidos y el Reino Unido es muy cara. Dicho esto, por esta zona transita mucho petróleo y el GLP que se distribuye, por ejemplo, a este lado del mundo. Y para eso hemos invitado al señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Tatiana, por la invitación, y felicitaciones por tu programa. Muchas gracias. Explíquenos quiénes son los hutíes de Yemen. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué se desata esta guerra con Estados Unidos y el Reino Unido? A ver, primero decir que la península arábiga, ¿no?, que es el espacio territorial que gravita, la parte más austral, ahí está Yemen. Ya. Yemen, ¿no? La parte más austral encima, arriba y todopoderosa. Como la península arábiga. La península arábiga, ¿no es cierto? Y Arabia Saudita. Al otro lado hay países como Emiratos, Qatar, ¿no?, Bahrein, etcétera. En Yemen, si tuviéramos un mapa lo podríamos ver bien, pero en todo caso decirte que Yemen, frente a Yemen, está el Cuerno africano. Ahí justamente tenemos un cuadro que nos puede ayudar a esa gráfica. El Cuerno africano, toda esa zona es peligrosísima. Ahí está lo que se llama, es el Golfo de Adén. Uno cruza, pasa el Golfo de Adén, ya está casi como Moisés en el Mar Rojo. Ya. Y el Mar Rojo nos lleva hacia el Canal de Suez, que es la ruta más corta para llevar todo el petróleo que viene de la zona índica, todo lo que saca China para el mundo, etcétera, para llegar a Europa. Por ahí pasan entonces a diario miles de buques. Miles de buques. Que trasladan petróleo, que trasladan GLP. Y lo cierto es que, por ejemplo, estamos viendo en estas imágenes de hace varias semanas que están siendo tomadas por los hutíes. Los hutíes es una milicia armada como Hezbollah, ¿no es cierto? Como Hamas, ¿no es cierto? Una milicia que es chiita. ¿Y por qué te digo que es chiita? Recordemos que chiitas y sunitas, los dos musulmanes, no se llevan. Históricamente no se llevan. Entonces, esta milicia ha querido tomar el poder en Yemen. Ya. No ha podido. Arabia Saudita ha secundado y apoyado para que el gobierno en Yemen se mantenga. ¿Y por qué estas personas, milicias, como nos ha dicho, radicales, toman estos buques? Porque lo hacen primero en un acto de solidaridad con Hamas. Mira, triangulan Hamas con los hutíes y con Hezbollah. Los tres triangulan, entonces hay un acto de solidaridad respecto de lo que viene pasando entre la guerra que afronta Israel contra Hamas. Los ataques de Israel a Hamas en la franja de Gaza ha llevado a los hutíes, lo han dicho públicamente, en ese acto de represalia atacan a barcos que sean israelíes, que vayan a Israel o aliados. Ya, pero claro, porque no está confirmado que necesariamente todos estos barcos tengan destino Israel. Correcto. Y ellos están atacando muchos de estos barcos. Y además son piratas, pues los piratas no solamente son del siglo XVI, XVII, hay los piratas del siglo XXI. Y por eso es que al frente está Eritrea, está Somalia, países en verdad estados fallidos, no se puede navegar por allí, nadie puede coger una vela y decir me voy de vacaciones, porque sabe Dios qué cosa le puede pasar a uno. Pero ¿por qué porque estos buques, por ejemplo, no toman otra ruta? Bueno, ¿Existe otra? Pueden hacerlo, y esa otra ruta es ir por el sur de África, es decir, da la vuelta al Cabo de Hornos, da la vuelta a Sudáfrica y subir casi como los viajes que se hacían cuando también el Medio Oriente, en los tiempos de la Edad Media, fue tomado por los turcos otomanos de Mahomet II. ¿No te acuerdas que buscaron otras rutas? Pero esa otra ruta es mucho más larga, estamos hablando del doble de tiempo,
por lo tanto también el doble de costosa, ¿no? Muchísimo más cara. Bueno, y entonces aquí lo relevante, para que la gente que nos ve y nos escucha entienda, es que, Tatiana, el impacto a las embarcaciones es un impacto, primero, eleva costos, y segundo, la cadena de suministros que genera justamente la toma de estos espacios. O sea, ahí donde hay comercio, primero, están los portaaviones de Estados Unidos para asegurar que todo esté en verdad en un statu quo garantizado, etcétera. Lo que está pasando por los hutíes es que han alterado ese statu quo y entonces han generado ya no solamente un dolor de cabeza, sino un problema económico internacional. Exacto. Mundial. Mira, hace 3 horas, sí, mientras yo venía para el canal, hace 3 horas han atacado a un carguero estadounidense. Ojo con esto todavía no ha salido mucho en los medios. O sea, los hutíes están prácticamente en pie de guerra. Claro, mira, para hacernos una idea, sí, cada día por esta ruta pasan 4,5 millones de barriles de petróleo y además el 8% de los cargamentos mundiales de gas natural licuado, que son tomados en las últimas semanas por este grupo radical que ya tiene además un impacto en el precio. Por ejemplo, el barril de petróleo la semana pasada ha llegado a subir un 5%, ha alcanzado los $80. Sí, y aún así, perdóname, el precio de 80 no llega a ser lo alto que estuvo en el mes de octubre, cuando se produjo el ataque de Hamas contra las porciones ciudadanas israelíes en el otro lado de la frontera. ¿Y por qué? Porque todavía hay una sobreoferta. Es lo único que lo explica. Porque todavía no se ven en gran medida las consecuencias. Sí, pues porque producen tanto, entonces hay todavía, ¿no es cierto?, una mayor oferta. Cuando hay mayor oferta es un tema de oferta y demanda, y tú lo sabes. Ahora, entonces... es complicado hacer proyecciones en un conflicto, pero evaluando la capacidad de respuesta y de acción de ambas partes, ¿se puede hallar una solución? ¿Podría esto expandirse a Europa? Mira, yo creo que el tema de los hutíes expresa sintomáticamente una extensión del conflicto que comienza israelí jamás y puede volverse regional. Eso es una gran verdad. No sé si el conflicto llega a Europa en términos de conflicto mismo, pero sí, por ejemplo, atentados. Esos atentados que vimos en el pasado. De todas formas, el Medio Oriente es un espacio gravitacional, conflictual, permanente. La solución para todo siempre debe pasar por el tema palestino-israelí, y para eso, Tatiana, hay que recurrir a la diplomacia, que es la única ventana abierta que yo veo para solucionar en lo inmediato el alto el fuego, negociaciones. Y porque a diferencia de otros años también tenemos hoy armas mucho más poderosas, ¿no? Claro, y esto mucho más el hecho mismo de que hayan armas más poderosas hace más complicado todo el proceso en este espacio que es extraordinariamente convulso. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.